Bien, colegas, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de asesoría, para lo cual les voy a pedir, por favor, que en el chat puedan colocar sus nombres en función del orden en el que quieren presentar sus trabajos, si es que necesitan alguna sugerencia u orientación. ¿De acuerdo? Tienen la preferencia los colegas que hasta ahora no han podido presentar su trabajo para ir viendo en qué los puedo orientar. Si ya han presentado su trabajo y les he dado alguna sugerencia, pues tal vez solamente sería una pequeña consulta, ¿no? Pero los que no han presentado todavía, que son varios, ¿sí? Sería bueno que esta semana lo puedan hacer para ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con el colega Francesco, por favor, y continuamos con los colegas que puedan poner su nombre, ¿de acuerdo? Listo. Creo que ya le generé el permiso, colega. Un segundo, por favor. Sí, ya está generado el permiso para compartir pantalla. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. ¿Fue, se visualiza el Word? Muy chiquito, muy Sí, grande. sí se visualiza. Tal vez si lo puedo colocar un poquito más grande. Ahí está perfecto. Gracias. Ya, ok. Había, creo que es la primera vez que lo presento acá en clase, pero este fue el planteamiento del problema a grandes rasgos, ¿no? Que hablé en forma general, que es un países de Asia, países de América, perdón, de Asia y de Europa con referente a mi tema, ¿no? Mi tema es implementación de las NEIs, dimensión ambiental en las actividades acabadas y confección del sector textil peruano. Las NEIs, normas europeas de información de sostenibilidad. Entonces, en eso se basa, ¿no? Aplicar un esquema práctico para reportar divulgación ambiental. Entonces ahí abarqué temas como la contaminación ambiental que se genera, cuánto es el impacto de gas de efecto invernadero, que representa entre un 8 a 10% de forma global a nivel mundial, pues la industria textil. Luego hablan sobre el análisis del ciclo de vida de los de productos textiles, y que en su mayoría pues se genera grandes cantidades de contaminación, tanto en hilandería, tintorería, acabado, confección, entre otros. Entonces, tanto en Colombia como en Perú, pues también se realizaron estudios en industrias textiles y tienen la misma función, ¿no? Que hay una alta contaminación en cualquiera de los procesos de confección textil o cualquiera de los procesos de la industria textil en general. Ok, entonces mi problemática ya centralizada abarca desde el punto de aquí, donde dice se evidencia una brecha significativa en el cumplimiento de los estándares ambientales nacionales como internacionales. O sea, hay una diferencia entre las normas internacionales con las normas nacionales. Ok, entonces por consiguiente, esta parte de color amarillo estoy borrándola porque creo que se va a entender mejor así. Por consiguiente, en el sector textil peruano, en los procesos de acabado y confección de las empresas se requiere una implementación de, estoy cambiando de palabras, metodologías de divulgación que aseguren la veracidad de información que se desea reportar y la adopción de un marco normativo estandarizado como las NEIS, que regula la transparencia en la divulgación de datos de sostenibilidad. ¿Cuál es la causa? El origen del problema radica en la falta de no contar con metodologías de reporte de sostenibilidad adecuadas para las empresas peruanas, que no logran alinear sus procesos con las exigencias de transparencia que la mayoría de socios estratégicos actuales demandan, limitándose a una gestión reactiva. La principal consecuencia es la informal, informalidad informativa. Ahí está viendo asimetría de información. La principal consecuencia es la asimetría de información y la falta de transparencia en el sector.
lo que fomenta prácticas de greenwashing dentro del mercado local para ganar socios o mejorar imagen y sustento real. Esto provoca una desinformación generalizada en toda la cadena de valor peruana, suscitando una falta de control ambiental efectiva sobre los recursos del país. Al no haber un orden de la información ambiental, se pierde la trazabilidad de los impactos, lo que impide que las autoridades y los clientes finales puedan distinguir entre las empresas que realmente invierten en la sostenibilidad y una que solo simula hacer por falta de herramientas de divulgación. Esta investigación aporta en aplicar un esquema técnico basado en las NEIs, temática ambiental, diseñado para que la empresa de textil peruana pueda ordenar, ordene su divulgación ambiental de manera auditable, siendo el aporte principal la estructuración de información bajo los pilares de cambio climático, contaminación, recursos hídricos y marinos, biodiversidad, ecosistemas y uso de los recursos y economía circular. Esto permitirá que la cadena de suministro en el Perú cuente con información transparente para tomar en cuenta futuros socios, promoviendo una cultura de selección rigurosa donde las empresas peruanas puedan discriminar y elegir trabajar con aliados comerciales que demuestren un aporte real al ambiente del país, elevando el estándar competitivo. Con respecto a la formulación de la pregunta, pues en la parte de intervención coloqué este esquema técnico basado en las NEIs, bloque ambiental, problema slash resultado, falta de metodologías de divulgación de reportes de sostenibilidad. El contexto sería la industria textil, la población, empresas del sector peruano en procesos de acabado y confección. La pregunta final formulada, pues estoy optando por la de aquí. ¿De qué manera la aplicación de un esquema técnico basado en los pilares ambientales de las NEIs contribuye en la mejora de las metodologías de divulgación de reportes de sostenibilidad en las empresas de acabado y confección del sector textil peruano? El objetivo general, pues, determinar de qué manera la aplicación de un esquema técnico basado en los pilares ambientales de las NEIs contribuye a la mejora de metodologías de divulgación de reportes de sostenibilidad en empresas de acabado y confección del sector textil peruano. Eso sería el avance que tengo hasta ahora. Eh, Bien, colega, puedo decirle que en el planteamiento del problema me parece que está bien enfocado. Sin embargo, no entiendo las preguntas que usted ha formulado. Me hace un poquito de ruido porque esta parte de metodologías de divulgación, de reporte de sostenibilidad, no entiendo bien qué cosa es lo que quiere hacer con esa parte. O sea, entiendo, de acuerdo al planteamiento, que las empresas del sector textil no tienen implementadas las leyes. Y no Ajá, tienen implementadas porque las desconocen o porque no, bueno, simplemente no las toman en cuenta, ok. ¿cierto? ¿Es así? Sí, obviamente es como es una norma internacional, obviamente es una alta probabilidad que la desconozcan. O si en caso la adoptan por temas de voluntario, ¿no? Así como la ISO, así como otras normativas internacionales. Ahora, Claro. Y lo el que usted quiere es que, o sea, que implementen esas normas en el sector textil, al menos en dos o tres empresas. Eso es lo que está buscando. Eh, lo que yo estoy buscando es implementarlo en una empresa y que pues se logre diferenciar el esquema, pues el esquema, un esquema
principal para cualquier empresa del sector textil, pero donde sí lo quiere implementar. sí, sí lo quiero implementar, correcto. Entonces, Ya, entonces la parte del problema pues, no va en las metodologías de divulgación. O sea, no entiendo yo esa parte, colega, la verdad. Entonces, explico. yo sugiero que usted pueda migrar un poquito al tema de que si lo quiere implementar, entonces se podría hacer directo, ¿no? Implementación del sistema NEIS, ¿no? En una empresa del sector textil, ¿no? Y su viabilidad quizá en la aplicación de otras empresas. Es eso lo que quiere hacer. Y en función a eso pienso que puede reformular las preguntas. Porque esto de la divulgación no me queda claro. O sea, ¿para qué trabajaríamos con la parte de divulgación? No entendería. Que le explico o puedo tomar en cuenta el comentario, ¿no? En el caso de las metodologías de divulgación, la norma es bastante clara, ¿no? Hay empresas que obviamente hablan sobre el análisis del ciclo de vida, ¿no? Una Ujú, empresa pues reporta el análisis del ciclo de vida, pero no reporta su huella de carbono. Otra empresa habla sobre la contribución a través de bonos ambientales, pero no habla del análisis del ciclo de vida. Otra empresa solo habla de huella de carbono, pero no habla sobre los otros puntos. El por ujú, es que no hay algo estructurado, no hay algo que me lo norme, ¿no? Yo si quiero puedo decir, para la empresa A dice divulga, o en el caso de la palabra divulga es que transmite información a la cadena de valor, que sería clientes finales, proveedores, socios, personas que te transmiten los insumos, entre otras cosas. Entonces, esa es la divulgación, ¿no? Que haya algo estándar para todas las empresas. O sea, quiere decir que tanto la empresa A, B, C, pues tengan el mismo esquema. Pues ambas, las tres, divulgan huella de carbono, las tres divulgan análisis ciclo de vida de todos sus productos o lo que genere, también divulgan sobre los impactos que tienen, también divulgan sobre los bonos ambientales si en caso consiguen, y así sucesivamente para generar un orden a través de su informe de sostenibilidad. Así funciona el tema de la norma. Por eso son 5 pilares dentro del bloque ambiental. No sé si he escuchado sobre los estándares GRI. ya, colega, o sea, entiendo la explicación, pero fíjese que la palabra que está utilizando tal vez no es la más adecuada. Si bien eso establece la norma, no todos conocemos esa norma y no todos estamos implicados en este tema del sector textil. Si cambiamos esa palabra de divulgar por reportar, Ok, tal vez se vaya mejor en el planteamiento del problema o en la formulación. ok, perfecto. Ujú, ¿No? ujú, Entonces, divulgar tiene una connotación distinta. Entiendo que en la norma de repente sí, pues tiene esa connotación, pero como le digo, no es una palabra que sea muy accesible a toda la información, ¿no? ya, Entonces, a todos. Y como usted ujú, conoce del tema, usted lo entiende, pero la idea es de que todos lo entendamos ahora. ujú, está bien. Ahora sí, Intente esa reformulación y yo creo que con eso ya quedaría completo. perfecto. Ujú. Este, ahora sí me queda mucho más claro. Gracias. Con respecto Perfecto, colega. a los Gracias a usted. específicos, eso también se plantea al momento de subir el trabajo. Sí, el tema de las preguntas específicas, de hecho, va a ser el desglose, ¿no? De la pregunta general que usted se plantee. Entonces, Ya, la suma de las preguntas específicas van a ir la suma de esas preguntas específicas es el problema general. ya, Y al revés, ¿no? El desglose de la pregunta general son las preguntas específicas. Y ahí ya, queda. está bien. Listo, profesora. Gracias, Ensáyalo, colega, porque está bien trabajado. Muchas gracias. gracias. Colega Neighbor, adelante, por favor.
Doctora, buenas noches, compañero, buenas Buenas noches. noches. ¿Sí se logra visualizar? Sí se ve, colega, adelante. Ya, bueno, continuando entonces, mi título lo he considerado gestión operativa y parámetros de generación para el diseño de una microcelda de residuos biocontaminados en el distrito de Huacrachuco. Pues, para el planteamiento del problema, he comenzado desde una manera más global, determinando, los problemas medioambientales y la contaminación en sí. He mencionado algunos parámetros, algunos números de generaciones de residuos. Más abajo también he mencionado, y citado el gasto económico, ¿no? Que influye y que tiene al no tener un eficiente manejo de los residuos en general, ¿no? Más abajo, comienzo por América Latina, también en el cual donde brindo datos, porcentajes de los residuos, y su gestión en cuanto a establecimientos de salud, ¿no? Asimismo, continuando, ya comienzo a mencionar sobre Perú, el ente rector, ¿no? En el Ministerio del Ambiente, que es el MINAM. Asimismo, comienzo a mencionar, las problemáticas, que tiene Perú en cuanto a la deficiente manejo de los residuos sólidos en general, también en cuanto a los residuos hospitalarios, ¿no? De ahí comienzo a mencionar, la problemática que tiene el distrito Huacrachuco en manejo integrado de los residuos sólidos en general, como también, en la gestión de los residuos hospitalarios, ¿no? También, como también menciono, que se respeta el código de ética de investigación, de Turnitin, demostrando la veracidad de la investigación que se in situ, ¿no? Y asimismo de la recopilación de los datos que se viene haciendo. Y también, recaigo sobre la gestión, de los residuos hospitalarios, que va a ser básicamente, o va a tener enfoque sobre una norma, ¿no? Que es la norma técnica de salud 144 del MINSA, ¿no? Básicamente, esta norma establece los procedimientos, para el manejo integrado de todos los residuos de establecimientos de salud. Entonces, en base a esta norma, estoy tomando como guía. Y comienzo a describir acá, doctora, la problemática que tiene el distrito de Huacrachuco, no solo en cuanto al manejo de residuos de establecimientos de salud, sino también en general, ¿no? Toda la problemática. Además que teniendo en cuenta que el distrito de Huacrachuco no tiene un estudio de caracterización actualizado y el establecimiento de salud tampoco tiene una generación, ¿no? No se sabe la generación, su composición y esas características, pues, de los residuos. Sin eso, de alguna manera es una planificación empírica para que la municipalidad pueda de repente diseñar o disponer, ¿no? adecuadamente y sanitariamente sus residuos como disposición final, ¿no? Puesto que ahorita tiene los residuos en un botadero a cielo abierto y ni siquiera está perimetrado. Entonces, en base a toda esa problemática, me he formulado el siguiente problema general, ¿no? ¿En qué medida el diseño de una microcelda de disposición final basado en la caracterización de residuos y las condiciones del terreno constituye la solución técnica para mitigar la vulnerabilidad sanitaria y ambiental en el distrito de Huacrachuco en el año 2026? Y de ese problema general, pues he desglosado problemas específicos, ¿no? El primero, ¿cuál es el estado actual de la generación operativa de los residuos sólidos de establecimientos de salud del Huacrachuco? ¿Y en qué medida sus deficiencias vulneran el cumplimiento de la norma técnica de salud, ¿no? Siguiente, ¿cómo afecta la falta de una línea base de caracterización de residuos en el establecimiento de salud
en la planificación técnica para la disposición final sanitaria y ambientalmente segura en el distrito de Huacrachuco. Más abajo, ¿de qué manera la determinación de los parámetros de generación per cápita, densidad, composición física, humedad de los residuos permite establecer el dimensionamiento técnico y la proyección de vida útil de la microcelda en el distrito de Huacrachuco en el año 2026? Finalmente, ¿de qué manera el análisis de las propiedades geomecánicas del suelo local frente a la implementación de una geomembrana permite establecer el diseño de una microcelda de disposición final técnica y económicamente viable en el distrito de Huagrachuco? Eso sería mi formulación de problema, doctora. Perfecto, colega. Yo siento que el trabajo está gigante, para serle sincera. Sí, pero así súper gigante. Vamos a, sin que usted se moleste, por supuesto, le voy a sugerir algunas cosas, por favor, para que aterricemos en lo que realmente quiere estudiar. ¿Sí? Sí, está bien. Entonces, bien, vamos a empezar con el título, por favor. Ya. Usted dice gestión operativa y parámetros de generación para el diseño de una microcelda de residuos biocontaminados en el distrito de Huacrachuco. Ya, a ver, entiendo que en Huacrachuco, ¿verdad? No hay un relleno sanitario. No, Ya, no hay un relleno, hay no un hay un botadero. relleno sanitario. ¿Cómo es que usted pretende generar una microcelda? Puesto Porque que, las microceldas se pueden hacer o tienen su diseño particular, obviamente para los residuos biocontaminados como el que quiere trabajar usted, siempre y cuando exista un relleno sanitario. Porque si no, ¿cómo lo diseñaría? O sea, solamente la microcelda que usted diseñaría estaría ahí solita en el botadero. No sé si eso funcionaría o no. sí, sí, justamente ahí como hay un botadero, tiene Ajá, un área de 5.458 metros cuadrados. ajá, Dentro de ese botadero, bueno, vienen dejando todos los tipos de residuos, ¿no?, que se generan en el distrito. Entonces, se quiere hacer una microcelda, manual, tipo trinchera, solo netamente para residuos biocontaminados del establecimiento de salud. ¿Esto por qué? Porque como el botadero es, bueno, no está permitido y, entran animales. Últimamente, a 1 kilómetro se ha puesto a vivir una señora, una familia, ¿no? Y, ahorita lo que tiene problemas es que los cerdos y otros animales van a alimentarse ahí. Ahora, ahí hay una contaminación cruzada, puesto que los residuos de establecimientos de salud son peligrosos, ¿no? Entonces, claro. y esos cerros terminan al camal municipal y básicamente nos estamos alimentando de eso. Entonces, mi idea era, de repente, cerrar esa brecha, ¿no? Hacer una celda tipo trinchera para confinar esos residuos contaminados y evitar ese riesgo de contaminación mediante el cerro, ¿no? Ujú. Ya, colega. Entonces, ujú, Entonces, su idea central es diseñar esa microcelda, sí. ¿sí? Ahora, sí, doctora, para diseñar, ahora yo tengo que saber la generación de los residuos, la cantidad para determinar el tamaño. Y Obviamente. tampoco el centro de salud no tiene, ¿no? No tiene documentación respecto a ello. Entonces, lo que tengo que hacer en principio, pues, es evaluar la gestión, ¿no? Cómo está, porque el transporte, la municipalidad solo tiene un camión recolector y ahí se mezclan todos los tipos de residuos, tanto de los centros de salud como los residuos de domiciliarios, ¿no? Entonces, ahí nomás ya hay una inadecuada, gestión en transporte, ¿no? Básicamente se está contaminando a la hora de compactar los residuos. Ujú. Ajá, entonces en ese caso, quiero empezar yo evaluando, ¿no?, la gestión, en qué están las fallas, cuáles son las limitaciones y, determinar, pues, los parámetros de caracterización de los residuos que generan, ¿no? Y en base a esa cantidad, diseñarlo y que sea ese diseño, pues, sea como va a ser dentro del botadero y ya mediante el tipo de suelo que tiene, mediante un antecedente visto que lo han hecho el estudio de suelo
reúne las condiciones, ¿no? De impermeabilidad y la capa freática está, bueno, no se encuentra agua, ¿no? Ujú. Entonces creo que reúne las condiciones de alguna manera, pero de tal manera para hacerlo viable económicamente, para que lo puedan de repente ejecutar lo más rápido posible, porque eso es una preocupación, ¿no? Claro, colega, mire, a eso me voy, a que usted quiere hacer algo gigante. Y créame que en 2 semestres o en este año que usted va a trabajar este trabajo de investigación, no lo va a lograr hacer si usted se propone de la manera como me lo está mencionando. Yo le pregunto a usted, ¿qué es más importante? ¿Caracterizar los residuos, saber cuánto se genera y saber cómo lo están disponiendo? ¿O es diseñar una microcelda para estos residuos biocontaminados? ¿Cuál es su prioridad? Bueno, lo más importante, yo pienso que es saber su caracterización, ¿no? En base a eso se planifica, se elige el transporte adecuado por separado, en primer lugar, para que no lo mezclen, ¿no? A la hora de hacer el transporte con el carro recolector. O también, pues, de igual manera, de acuerdo a la problemática que se tiene acá, la disposición final también es muy importante, porque si querramos o no, pucha, mientras la municipalidad no le ponga un perímetro de repente a ese botadero, de igual manera va a haber una contaminación cruzada. Preciso por eso, le vuelvo a preguntar, colega, ¿cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Ya, en principio quería hacerlo, bueno, primero evaluar, ¿no? La gestión operativa y determinar los Otra vez, parámetros no, y colega, no, colega. Aterricemos en algo concreto que quiere hacer usted. ya. ¿Quiere diseñar la microcelda? Dediquémonos al diseño de la microcelda. ¿Quiere usted caracterizar los residuos biocontaminados? Ese es otro trabajo. ¿Quiere usted diseñar la ruta para la disposición de los residuos sólidos biocontaminados? Ese es Ujú. otro trabajo. ¿Sí? Son distintos, colegas. Ah, ya, son ¿No? varios temas, ¿no? Son varios trabajos. Y no me puede decir usted, lo pondré uno en cada objetivo. No va a acabar, colega. No va a acabar. Entonces, ¿cuál es su Comprendo. prioridad? No En juntemos este los caso, trabajos y dígame, ¿qué cosa es lo que la quisiera usted hacer? caracterización sería una herramienta muy importante para facilitar al centro de salud, ¿no? ¿Realmente quiere caracterizar? Yo pienso que los residuos biocontaminados ya están caracterizados. Existe una norma en la que se desglosa cuáles son los residuos que salen de un hospital, ¿no? Y cuáles son esos biocontaminados, por supuesto. Tipo agujas, inyectables, ¿no? Las agujas, no las Claro. jeringas, quizás. Existen residuos como algodón, gasa, ese tipo ya está caracterizado, colega. Ahora, ¿en qué nivel se producen en el hospital donde usted quiere intervenir? Eso es diferente. Pero no creo que vaya por el tema de caracterización, sino más bien por Claro. la cantidad que se produce, ¿no? Sí, por la Ahora, cantidad. no sé si eso sea relevante, colega, la verdad, ¿no? Pero acá Ujú. a mí me llamó la atención en su título que dijo diseño de una Sí. microcelda. Entonces yo pensé que lo que realmente quería usted hacer era diseñar esa microcelda, ¿no? Saber, por ejemplo, en qué terreno lo puede trabajar, porque va a caracterizar el suelo, por supuesto, cuál es la geomanta que va a utilizar de repente para impermeabilizar, qué tamaño se necesitaría, cuáles serían las condiciones adecuadas, qué material sería el necesario para poder hacer esa microcelda y finalmente hacer esa propuesta de repente al municipio para que lo pueda operativizar, porque usted no va a hacer la microcelda. No, no, no. Por eso se trata solamente del diseño, Sí. ¿no? Si es el diseño, implica varias cosas para hacer esa caracterización y esa apuesta, pues, ¿no? Es de esos estudios en ese diseño, ¿no? Si eso es así, se puede trabajar Sí. ahí, colega. En este caso, doctora, por ejemplo, hay un estudio de una tesis que han hecho sobre el estudio del suelo, ¿no? Sobre las propiedades geomecánicas y pues reúne ciertas condiciones, ¿no? De impermeabilización.
¿no? Claro, pero ese Entonces, estudio lo tiene que replicar usted en la zona donde quiere hacer la microcelda. ajá, es No ahí puede utilizar justamente la tesis en el para, botadero. claro, pero no puede utilizar la tesis como referente para diseñar. No, porque usted Ah, ya, tendría ya. que ir al campo, hacer las mediciones, analizar el terreno y ver pues cuáles son las condiciones específicas para poder plantear ese diseño. Ah, ya, ya, claro. Entonces, más o menos. Ahora, ahí va Y, la pregunta también, colega, ¿no? No sé qué profesión tiene usted, ingeniero ambiental. pero si es usted ingeniero ambiental, esa es su cancha. De hecho, ese es Ujú. su, como criollamente se dice, ese es su caucao. Está en la posibilidad de generar lo que a usted le han enseñado en la profesión y con esta maestría reforzar, ¿no? Y yo le sugeriría, colega, voy a volver al tema de la sugerencia, ¿no? El diseño sería interesante para las condiciones que tienen ese distrito de Huacrachuco. Las condiciones son distintas. Aquí donde yo vivo en Puno, ahí donde usted está en Huacrachucro, en Lima, etcétera. Las condiciones de suelo son completamente distintas. Y si usted está en la posibilidad de hacer ese diseño, yo le sugeriría que mantenga ahí su tema. Pero céntrese en ese diseño. Si no lo quiere Bien. hacer, si no tiene las posibilidades de ir a campo, etcétera, bueno, redúzcalo al tema de caracterizar quizás los residuos biocontaminados y obviamente obtener la cantidad, ¿no? Para sugerir un diseño. Hasta ahí se quedaría. Depende de usted, colega. Doctora, en cuanto al diseño, Ajá. tengo que hacerlo nuevamente el estudio de suelo. Si ya tiene los datos del lugar donde pretende hacer el estudio, esa microcelda, pues ya no Ujú. necesita volver a hacer el estudio. Sí, Básicamente simplemente sería. georreferenciarlo e Ajá. indicar, ¿no? Que se va a hacer ahí porque tiene esas características. Pero si no hay un estudio de suelo, pues tendría que hacer por lo menos una evaluación básica. Ya, sí, justamente hace 5 años más o menos, la han hecho en el botadero un estudio de suelo con esa finalidad, ¿no? De diseñar ¿Ya? un relleno sanitario, le han hecho ese estudio de suelo, Podría quizás tomar esos datos, ¿no? Pero en este caso solamente para diseñar esa microcelda para residuos biocontaminados. biocontaminados, claro. Fíjese que no interesa tanto cuánto es la cantidad que se genera, porque usted ya le va a poner en el diseño la cantidad que puede soportar esa microcelda. Y en función a eso, a esa recomendación, pues el municipio podría tomar la decisión de construir una, dos, tres o cuatro microceldas, ¿no? Exclusivamente para residuos de establecimiento de salud. Claro, para esos residuos biocontaminados que usted menciona, ¿no? Claro, Y ya sería independiente de la ruta que podrían generar, de cómo se podría trabajar con los camiones recolectores, etcétera. Porque se sobreentiende que tendría que ser un tratamiento pues separado, pero eso ya sería otro estudio, ¿se sí, da pues, cuenta? Entonces, usted como ingeniero ambiental pienso que está en la completa capacidad de poder generar ese diseño en particular y lanzar la propuesta al municipio, ¿no? Pero para la investigación, mm, pues yo me quedaría con el diseño. ya, doctora. Sugerencia, colega, ¿no? Sugerencia. De todas maneras, usted elige entonces lo que quiere hacer. Sí, porque sería muy importante que el municipio cuente con ese diseño, porque con eso creo que sería más rápido para que ellos lo ejecuten. Porque sin diseño, pucha, sin iniciativa, a veces los municipios difícilmente toman Claro, un poco de pero relevancia, ¿no? En la materia colega, ambiental. yo no lo desanimo, pero le digo la realidad. O sea, el hecho que usted haga el diseño, lo plantea al municipio, no significa que el municipio le vaya a hacer caso. Sí, pues, no, ¿No? Eso es real. Así que sí. si usted quiere trabajar en el tema de importancia, sí es importante que haga ese diseño, claro que sí. Donde lo mande, donde lo proponga, por ejemplo, ya es cuestión de que lo asuman o no, pero usted no va a poder hacer esa celda, no lo va a poder Ujú. trabajar, se da cuenta, pero sí lo puede diseñar y lo puede recomendar. Eso sí es Ya, investigación. ya, doctora, está bien. Una última consulta. Entonces, Dígame, sí, tengo que hacer, bueno, un estudio de caracterización, ¿no? Para determinar las cantidades que se están generando en el establecimiento de salud. Tengo no es entendido que necesario.
No es No es necesario. necesario, colega, no, no, porque lo suyo es el diseño de esa microcelda. Usted, Ya. de acuerdo a la caracterización del terreno, etcétera, usted podrá disponer qué capacidad tendrá esa microcelda. El tamaño, el tamaño, Bidútil, entonces yo lo genero de acuerdo a criterio, Claro, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a normas, de acuerdo a la porque norma, existen ¿no? normas para generar microceldas para este tipo de materiales. Existen, o sea, no puede ser algo gigantesco. No tiene que ser pequeño y de acuerdo a la realidad más que todo sería. No es necesario, yo creo, de acuerdo a la realidad. O sea, para mí no es interesante la caracterización, sino más bien el diseño en función de dónde se va a disponer esa microcelda, si las Ya. características particulares del terreno aguantan, si se va a tener que colocar un impermeabilizante, como una geomanta, por ejemplo. Ese tipo de características serían importantes que usted pueda trabajar para decir, este es el diseño que propongo, esto se necesita y va a tener tal capacidad, por último. Y se acabó. Ajá, la capacidad y el tiempo de vida útil entonces no es tan necesario porque eso en base a la generación se puede calcular. El tiempo de vida útil de su microcelda, Ujú. eso sí se puede calcular. Usted dirá, pues en función a la capacidad, si soporta, por ejemplo, 1 tonelada de residuos biocontaminados, perfecto, Ujú. ¿no? Esa tonelada de residuos biocontaminados, ¿en cuánto tiempo se producirán pues en el hospital? No sé si es en 3 meses, 6 meses, un año, no lo sé. Cada Claro, microcelda entonces tendría un tiempo de vida útil de 3 meses, 6 meses o un año, pero eso sería independiente de su diseño, ¿se da cuenta? sí, dependiendo sería manera de Eso responder. analícelo, colega. Dele Ya, una vuelta más. ya. ¿Sí? Doctora, el último, entonces para el tema de diseño me quedaría con el título. No sé si es gestión operativa y parámetros de generación. Yo me quedaría directo desde el diseño. Diseño, de frente diseño. Ujú. Claro, porque eso es lo que va a hacer. Bien. En base a eso, entonces lo comienzo, Ajuste su lo planteamiento. ajusto mis planteamientos, ¿no? Ajuste porque hay varias cosas que ahí se pueden rescatar, Ya. ¿sí? Y no lo haga tan extenso. Mire que tiene 17 hojas. ¿Cómo? Ah, no, Tiene 17 hojas de trabajo. sí, no Y son hojas blancas, son hojas blancas. bueno, el planteamiento del problema máximo se redactan en 5, por si acaso. Si no le Sí, dé tanta vuelta y utilice las normas APA para citar. ¿Sí? ya, sí está Listo, bien. esas serían mis observaciones. Gracias, colega. Gracias, doctora, muy amable. Colega Luis Alberto, por favor, adelante. Luis Alberto Sánchez. ¿Qué tal, magíster? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches noches. con todos. Magíster, mi trabajo de investigación, el título es Determinación comparativa de la huella de carbono en estudiantes de secundaria de instituciones educativas urbanas y rurales, Cajamarca 2026. Ya lo revisamos, ¿verdad, colega? Lo presentamos aquí. Sí, sí, Ujú. magíster, solo que quería hacerle una consulta en relación a la pregunta, porque he cambiado la Ah, pregunta. ujú. Bueno, la información. Bueno, la he buscado bajo el método del embudo, empezando desde lo mundial hasta lo local, ya, y he designado mi problema de investigación en lo que concierne a, ¿existen diferencias significativas en la huella de carbono generada por los estudiantes de área entre instituciones educativas urbanas y rurales de Cajamarca durante el año 2026? Esa no sabría, bueno, quería su opinión, magíster, a ver si está bien la pregunta. Ya, a ver. Existen diferencias significativas en la huella de carbono. Ujú. Ya. Ese entre que está en la pregunta me hace mucho ruido, porque arriba ya dice, existen diferencias significativas en la huella de carbono generada por los estudiantes de educación secundaria en zonas urbana y rural. Ahí me quedaría. Perdón, no le escuché, magíster, disculpe. Ya se me fue la idea, colega. Va a tener que Eh, revisar la grabación. Bueno, ya. existe, Enker me Existen dijo, ¿no? diferencias.
significativas en la huella de carbono generada por los estudiantes de secundaria de zonas urbanas y rurales. Ya. Ujú, Y a partir de ese problema de investigación, yo ya tengo mis específicos, que ujú. vendrían a ser cinco, que cuál es el nivel de huella de carbono de los estudiantes en una institución educativa urbana en Cajamarca 2026, cuál es el nivel de huella de carbono de los estudiantes en una institución educativa rural de Cajamarca 26, qué dimensión presenta mayor aporte a la huella de carbono en estudiantes urbanos, qué dimensión presenta mayor aporte a la huella de carbono en estudiantes rurales, ¿y qué grupo presenta mayor huella de carbono, urbano o rural? Recordemos que, bueno, mi trabajo de investigación es algo comparativo, ¿no? No es Es experimental, así. pero es una comparación entre una zona urbana con una zona rural. Perfecto, colega, yo me quedo sugerencia, igual, con las dos primeras, las demás las elimino. Listo. Sugerencia. De todas maneras, usted tiene que analizarlo, porque para mí son un tanto redundantes. Si algo de eso quiere colocar dentro de las dos primeras preguntas, adelante, ¿no? Pero ya su pregunta general involucra obviamente la comparación. Así que por lo tanto los problemas específicos tienen que venir a desglosarse. Yo lo dejaría así. Repito, es sugerencia. Nos quedaríamos con las dos primeras, ¿no, Magister? ¿Mm? Yo Listo, me quedaría Magister. con las dos preguntas. Dele Listo, una Magister. vueltita más y ahí analícelo, colega. Y ya queda. Listo, muchísimas gracias. A usted. Colega, espérese, me toca aquí. Fernando, colega Fernando Carguas, por favor, adelante. Colega Fernando, Magíster, no sé si se ahí me está. logra ver la pantalla. Sí, ya se ve. Adelante. Ya, así perfecto. Bueno, el título es Evaluación de la articulación interinstitucional entre el Programa Municipal Educa y las instituciones educativas del Distrito de Talavera para el fortalecimiento de la educación ambiental 2025-2026. Bueno, el planteamiento del problema es a nivel global. La educación ambiental se ha consolidado como una estrategia fundamental, ¿no? Bueno, por ciertas organizaciones, ¿no? Por la ONU, por la UNESCO, y de acuerdo a eso, el Perú ha estado implementando estos programas, pero de las cuales nos hemos percatado acá en el distrito de Talavera, que no se están viendo en el tema, digamos, Ah, no se ve el trabajo tan articulado como lo menciona o como debería ser, ¿no? Entonces, de cierta manera, solo dan cumplimiento a ciertas, ¿cómo se podría decir esto? Mm, en ciertas fechas, más no debería ser, o más bien debería ser, este, debería ser constante, ¿no? Con más que nada con la, este, con las instituciones educativas. Entonces, por eso justamente es este tema del problema, ¿no? En este distrito. Y también es que es a nivel nacional, ¿no? Entonces, el programa Educa es enmarca, ¿no? En la política nacional del ambiente y en el Plan Nacional de Educación Ambiental, las cuales reconocen la importancia de integrar la educación ambiental, ¿no? Entonces, según el Ministerio del Ambiente del 2016. Entonces, a pesar de estos lineamientos normativos, no se logra ver el trabajo real, ¿no? O el trabajo que realmente menciona el programa Educa y lo que hace la municipalidad con las instituciones. Entonces, por eso, otra vez vuelvo a redundar, vemos ese déficit que hay, ¿no? En el distrito. No sé si, bueno, es lo que hemos podido avanzar tanto mi compañero, que es Luis Fernando Barazorda Juyuni, y mi persona, ¿no? Eh, Recién estamos empezando, nos hemos llegado a acomodar a las clases, el título y todo eso. Recién es la primera vez también que nos está evaluando este trabajo de investigación. No sé si puede ser conveniente o alguna sugerencia que usted tenga, magíster. Sí, claro, colega, con mucho gusto. Ajustemos. Perfecto. El título, por favor.
Dice, evaluación de la articulación interinstitucional entre el programa municipal Educa y las instituciones educativas. Ya, ok. Entonces, entiendo acá que ustedes tienen los lineamientos de este programa municipal Educa. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ya. Y también tienen información respecto a cómo se aplican las instituciones educativas. Tienen Ujú, acceso a las instituciones educativas. sí. Ya. Perdón por la curiosidad, pero ustedes son profesores. Entiendo. No tanto o sea, el trabajo, el programa Educa no es exactamente trabajar con los docentes, más que nada se trabaja con los alumnos y se conforman ciertos, ¿cómo se podría decir? Ciertos voluntarios para hacer, digamos, para trabajar con ellos, ¿no? Tanto capacitarlos, fortalecerlos en el tema de una educación ambiental, ¿no? Ya, eso significa, ya, bueno, ustedes me dicen, se capacita a ciertos sectores, no a todos los alumnos, no, Alumnos y docentes, como dicen, alumnos y docentes. pero no a todos. No, no, no a todos, no a todos. Digamos, en este tema de Talavera o en el distrito de Talavera, solo vemos el trabajo en la zona urbana, más no en la zona rural. Ok. ¿Y de cuántos colegios estamos hablando? Más o menos, a ver, serán un aproximado de 15 colegios. Ok, ya. Bien, colega, en todo caso, si bien ustedes han definido bien el problema de cómo es cómo es este programa, a quiénes se aplica, porque sí lo escuché atentamente en esta parte, no he visto la formulación del problema. Ujú. Y a ver, ¿dónde está? No, creo que no llegamos a hacerlo. El planteamiento del problema no lo hicimos. Ya. Ujú. Entonces, más o menos, ¿cuál sería la pregunta ahorita? ¿Cuál es el nivel de articulación? Ujú, claro, más que nada lo que queremos ver también es el tema de, o sea, tanto la articulación y tanto el tema de la parte, ¿cómo se podría decir esto? La parte documentaria de la municipalidad, ¿no? De tanto su programa si tiene cumplimiento para este año, ¿no? De tanto su programa lo cumple para este año o lo está cumpliendo. Ya, en todo caso, primero estaríamos en una primera etapa de evaluación en la parte documental Ujú, y en una segunda parte respecto a la aplicación, para ver exacto. si se articula bien o no. Ya, Ujú, sí, sí. perfecto. Con la primera parte no tengo problema porque va a ser una revisión documental, no hay inconveniente con eso. Y la segunda parte, ¿cómo la evaluaría? Justamente eso quería consultarle, no sé si puede ser factible hacer digamos, una encuesta, tanto a los alumnos de quinto año y cuarto año y quinto año y tanto a los docentes, ¿no? Y la encuesta nos serviría para saber si realmente se está articulando. Claro. O sea, si se está dando, si se está llegando a dar tanto el tema de el fortalecimiento a a las instituciones o al alumnado correspondiente, ¿no? ¿No? ¿Y usted confía en que los estudiantes y los docentes le respondan la verdad? De cierta manera, yo siento que sí. Ok, porque si no podríamos cambiar también la forma de evaluar, ¿no? Tal vez ustedes podrían ir a monitorear para saber si realmente existe ese fortalecimiento que ustedes dicen. Ujú. Claro, Lo claro. dejaría pensando en eso, ¿no? Pero por acá, de la forma como ustedes lo plantean y tienen claro que serían dos etapas, ¿no? Uno que es la parte documental y otro revisar la parte práctica, les sugiero que complementen su planteamiento con las preguntas de investigación. Yo creo que ahí podríamos evaluar un poquito si ya quedaría eh, este trabajo, ¿no? ¿Tienen claro lo que quieren hacer? Eso es un gran avance. Formúlenlo en función a las preguntas. Y con eso acabaríamos. Ya, ya, Ujú. Magister. Entonces creo que sería todo y lo voy articulando, lo voy avanzando y de acuerdo a eso, con usted también, su apoyo en tanto el asesoramiento sería de gran ayuda. Claro, colega, ahí vamos a estar pendientes de ustedes.
Más Ya, bien, ya, por magíster. favor, junto con usted, Fernando, está, ¿quién me dijo? Este está Luis Fernando Barazorda. Barazón. No lo tengo acá, no lo tengo en lista. Qué raro. Sí está, justo está ahí en ahorita está en clases también. Luis Fernando Barazorda Juyuni. Él está en otra aula. Ah, está en otra aula. Sí, Mm. está en el salón A2 y este es el salón A4. Sí, como somos compañeros de universidad, pensé que estábamos en el mismo salón. No está. Y ahí Ujú. van Ya a tenemos tener un problema. Ujú. decisiones, colega, porque, por ejemplo, acá su colega Barazorda no Ujú. tiene presentaciones. Sí, sí, justamente habíamos presentado eso y bueno, ya. Ujú. Entonces, no sé si usted se cambia al salón A2, que también dicto con él en ese salón, o él se cambia a este salón. Ya, le voy a indicar, voy a coordinar con él en un momento y de acuerdo a eso también le vamos a informar también a usted, magíster, por favor. Claro, yo no puedo hacer el cambio, lo tendrían Ujú. que trabajar con la coordinación académica para que les hagan esa gestión. ¿De Claro, acuerdo? Indicando que yo les he autorizado porque dicto en ambos salones, pero no creo que puedan hacer un trabajo, uno en un salón y el otro en otro salón. claro. Posible. Sí, sí, ¿De entiendo. acuerdo? Bien, ya, Listo, pues. magíster, está bien. Muchas gracias. Mm, Un Listo, colega. ¿Dónde está? Kervin. Kervin Criollo, por favor, adelante. ratito, por favor. Ok, buenas noches. Sí, un ratito. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, ya se ve, colega, adelante. Ok, bueno, mi trabajo de investigación se titula Evaluación de la gestión de espacios verdes urbanos y su incidencia en el bienestar ambiental del sector Sullana Piura. Como planteamiento del problema, he puesto que, bueno, la falta de áreas verdes se puede apreciar en varias partes del mundo, que se ve afectado por la modernización. ¿No? Cada vez se construyen mayor edificios, ¿no? Y se deja de lado las áreas verdes, ¿no? Esto se visualiza también en las ciudades más referentes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, como Lima, Piura, ¿no? Donde deja de lado la construcción de áreas verdes por expandirse más en lo que es la urbanización. En Sullana, yo he visto que existe un gran problema por la falta de parques, por ejemplo, con áreas verdes, ¿no? O lugares recreativos donde las personas puedan ir, sentarse y respirar un aire más puro, descansar, relajarse o jugar algún deporte, ¿no? Existen pocos lugares, ¿no? Por no decir que se puede contar con una mano los lugares que conforman toda esta característica, ¿no? Existen áreas verdes, una zona recreativa, ¿no? Y zonas de descanso para la población. Sullana, a lo largo de los años, se ha venido expandiendo, ¿no? Por invasiones, muchas veces que con el paso del tiempo se formalizan, ¿no? Se convierten ya en urbanizaciones populares, pero debido a que solo la municipalidad, ¿no? Les habilita nomás luz, agua, pero no se realiza la construcción, por ejemplo, de algún parque o un área verde. Entonces, Sullana se está poblando realmente de construcciones, de edificios, casas, pero son construcciones grises, ¿no? No enfocado a un ámbito ambiental. Y mm, yo como experiencia y muchas personas cercanas a mí, ¿no? Nos es difícil decir, ¿no? Voy a ir al parque
que está cerca a mi casa o voy a salir, ¿no? Y con mis compañeros, con amigos, a distraerme, a respirar un poco, a ver plantas, ¿no? Arbolitos, que me puedas hacerme sentir mejor, ¿no? Un bienestar ambiental. No hay. Entonces, quisiera ver, evaluar la gestión realmente de la municipalidad referente a si es que existe, por ejemplo, he puesto acá en la formulación del problema como pregunta si es que existe una mala gestión de espacios verdes urbanos en la ciudad de Sullana y si la mala gestión de espacios verdes urbanos incide en el bienestar ambiental de la población de Sullana. Algunas preguntas específicas sería ¿cuál es la frecuencia de riego y podado de las áreas verdes existentes? Si existen planes, presupuestos, ordenanzas municipales que incentiven una correcta gestión de los espacios verdes urbanos. ¿Qué cantidad de parques existen en Sullana? ¿Cuántos son los parques con una buena gestión de áreas verdes? Ah, ¿existe inconformidad de la población por la falta de áreas recreativas? ¿Quiere la población sollanera más parques y áreas verdes? Así estoy enfocando el proyecto. Bien, colega. Mm, Creo que su tema es un tanto interesante porque esta gestión de las áreas verdes, pues definitivamente es una preocupación mundial. Y tal como usted lo refirió, si el tema de expansión, de crecimiento urbano, pues ha generado este colapso. Así que sería interesante su estudio, colega. Su título creo que está bien enfocado, dice evaluación de la gestión de espacios verdes urbanos y su incidencia en el bienestar ambiental del sector Sullana Piura. Por esta evaluación de gestión de espacios verdes se refiere tanto a la construcción, el mantenimiento y todo eso, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces, ajustemos un poquito bien en su planteamiento del problema, si lo ha descrito bien. No tendría inconveniente con eso, solo le pediría que ponga algunas referencias porque no las he visto. Simplemente usted está describiendo como si todo fuera su idea. Yo creo que acá hay varias ideas que usted ha tomado de ciertos autores. Cítelos, ¿sí? Cítelos, es necesario, utilizando el formato APA. Eso le puedo sugerir en el planteamiento. Y respecto a la formulación del problema, eh, yo le sugeriría que no lo juzgue, ¿no? Porque yo no sé si hay una mala gestión o hay una buena gestión. Usted puede suponer que es una mala gestión, pero eso lo tiene que decir el estudio. Por eso lo ponía como una pregunta, si es que realmente existe una mala gestión. Y como usted se refiere a gestión, justamente al tema de la generación de las áreas verdes, crecimiento, y bueno, se refiere lo que implica gestión, pues, ¿no? Entonces, si usted le pone ya el calificativo de mala, no sé qué podríamos estudiar. Le sugiero que lo quite, ¿no? Entonces, y la pregunta no es si existe una gestión, porque de existir, yo creo que sí existe. Algún área verde debe Sí, haber. Entonces la pregunta no es si existe, porque fíjese que la respuesta sería simple, si existe o no existe, y se acaba la investigación. No nos daría pie a poder explicar, ¿no? Cuáles son los factores, qué cosa es lo que está pasando, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces, para la pregunta general, como estábamos hablando de gestión, tal vez sería, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden en la gestión de los espacios verdes urbanos en Sullana, ¿no? Tal vez así sería la pregunta. Y respecto a las preguntas específicas, pues están muy desglosadas, colega. Todo lo que usted ha colocado ahí son dimensiones, ¿no? Dimensiones de la gestión, ¿no? Entonces, habla de frecuencia de riego y podado, es parte de la gestión. Si hay planes y presupuestos de ordenanzas municipales que intervienen en una correcta gestión, es parte de la gestión.
Cantidad de parques es parte de la gestión, ¿no? Y vuelvo a repetir cuántos parques con una buena gestión hay. Y cómo es una buena gestión y cómo es una mala gestión. No, no, eso no se explica todavía, ¿no? Entonces, te sugiero que oriente esas preguntas específicas en dos o tres en función de las dimensiones o de las variables que usted va a trabajar. Y una de las variables es la gestión de esos espacios verdes. Entonces, ahí lo puede orientar, lo puede reenfocar, por favor, colega. ¿Sí? Ok, ¿No? ok, Listo, muchas colega. gracias. Con eso terminaríamos con usted. Muchas gracias. Colega Miluska, adelante. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Un momento, presente, por favor. Miren, doctora, este es el avance que le enviamos en la semana 2. Bueno, el título que nos hemos planteado es la implementación de gestión de residuos peligrosos en los laboratorios del área de biología de una universidad pública. Eh, Asimismo, se ha enviado el planteamiento del problema, ¿no? Se ha realizado, teniendo en cuenta, aplicando el método embudo, igual, ¿no? De lo general a lo específico, ¿no? A nivel, desde el contexto mundial, contexto latinoamericano, eh, nacional, regional y local, ¿no? Doctora, sin embargo, no le hemos avanzado todavía lo que es el formulación del problema debido a que el tema, teniendo en cuenta que es implementación, pues va a requerir mayor tiempo, presupuesto y ciertos tipos de permisos que requiere, ¿no? Para realizarlo, para ejecutarlo en el ambiente. Entonces, no sé si fuera factible o necesariamente tiene que ser implementación, tal vez podríamos realizar una propuesta, ¿no? O de repente se podría cambiar de alguna manera otro título. Eso depende de ustedes, colega. Nosotros no podemos sugerir que de todas maneras sea implementación. Cuando ustedes lo propusieron, dijeron que lo querían implementar. Por eso se les sugirió que podía ser la implementación. Pero si eso depende de muchos permisos, depende de mucho presupuesto, porque entiendo que ustedes no están en las gerencias que manejan el presupuesto de las universidades públicas para poder hacer esa implementación. Pueden Sí, ajustar su título, ¿no? A la propuesta o pueden cambiar de título, depende de ustedes. sí, doctora, justamente eso quería saber si es que, o de alguna manera se podría realizar solamente un manejo interno nada más, ¿no? Una gestión interna, porque la implementación va a influir muchas cosas, ¿no? Entonces, eso Pero va a ser, ¿cómo sería el manejo interno, colega? O sea, de eso todas también. maneras, cuando se trabaja un documento, bueno, siempre se da a conocer y en la universidad pública siempre va a necesitar una aprobación con resolución decanal y rectoral. Correcto, doctora. Sí, sí, doctora. Justamente por eso es que tal vez sería factible cambiarlo de tema también, ¿no? También estamos viendo otra opción. Si ustedes van a cambiar de tema, porque entiendo que son dos las que están trabajando, entonces no tengo yo inconveniente. Se vuelve a presentar y se vuelve a revisar. Igual tenemos Eh, una semana más para ajustar eso. sí, doctora. Entonces, los temas que estamos viendo, más o menos las opciones, son estas: prácticas ambientales y su relación con la gestión de residuos peligrosos en los laboratorios universitarios. Mm, Eso es lo que estábamos viendo, otro tema. Y otra opción, que es evaluación de riesgos físicos, químicos y biológicos
en laboratorios universitarios y su relación con la comunidad académica. Los temas planteados, colega, igual van relacionados con su primer título, ¿no? Si lo Ujú. quieren cambiar, no tengo inconveniente, pero de cualquier modo, igual van a necesitar el permiso Mm, de las universidades donde lo quieran evaluar, o del laboratorio en particular, o de los laboratorios, van a necesitar un permiso para analizar lo que están proponiendo. Cualquiera de los dos es viable, ¿no? Y si van a trabajar, por ejemplo, la relación con la comunidad académica, pues van a tener que, supongo, igual pedir permiso para hacer entrevistas o encuestas a los estudiantes, a los profesores, etcétera. claro. ¿No? Entonces, igual todos tienen su complejidad si quieren trabajarlo dentro de la universidad. En todo caso, tendríamos que replantearnos o plantear otro tema, doctora, donde no influya, digamos, a la universidad, ¿no? Claro, eso ya dependería de ustedes, colegas. O sea, creo que esta propuesta salió porque una de ustedes trabaja en la universidad. Sí, doctora. En realidad, ambos trabajamos en universidades, pero mi compañera trabaja en una universidad privada, yo laboro en una universidad pública. Entonces, Ya. Pero es de si ahí les es donde... factible solicitar los permisos, colega, pues quédense con eso, ¿no? Y si saben que no les van a dar permiso porque no saben, ¿no? Cuál es la deficiencia del tema de burocracia, este, Exacto. cambien de tema, ¿no? Con algo que se sientan cómodas y que realmente van a poder ejecutar. Esa es mi En sugerencia. Exacto, doctora. Doctora, en todo caso, estaremos cambiando de tema y no sé si fuera factible podamos volver a presentarlo al final, por favor, Al final de la clase no creo que alcancen, colega. o en otro Pero horario, doctora, no sé sí si... la propuesta la tendrían que mandar a la plataforma el día de mañana, hasta medianoche, ¿no? Trabájenlo en el día y se puede revisar y les doy las sugerencias a través de la plataforma. Y ya lo Ok, complementamos en la semana, ¿no? está bien, doctora. Listo, doctora. Perfecto. Gracias. Colega Cesarelli, por favor, adelante. Colega Yosarelli Salcedo, Sí, buenas noches, magíster. Voy a presentar. adelante. Ya, magíster. El título es Eficacia ambiental y la conservación de los recursos hidrobiológicos, Chancay 2026. En lo que es la introducción, aquí se ha visto de manera internacional, nacional y sobre todo aquí en el ámbito local, ¿no? La situación adquiere particular relevancia en el distrito de Chancay, donde el desarrollo del proyecto portuarios y logísticos de gran escala ha incrementado la presión sobre lo que son los ecosistemas marinos y costeros. La implementación de estas iniciativas, si bien cuenta con certificación ambiental sustentada en estudios de impacto ambiental aprobados, plantea interrogantes sobre su eficacia para proteger lo que son los recursos hidrobiológicos. En la práctica se identifican riesgos asociados a la alteración de hábitats marinos, la posible reducción de especies y los efectos derivados de la contaminación generada por las actividades portuarias. A ello se suma lo que es el monitoreo ambiental y lo que es el seguimiento de los compromisos asumidos en lo que son los estudios. No siempre se ejecutan con la continuidad ni el rigor necesario, lo que dificulta verificar el cumplimiento de las medidas propuestas. En este contexto, la certificación ambiental podría estar funcionando principalmente como un requisito administrativo, sin garantizar plenamente lo que es la conservación de los recursos naturales. Esta situación reproduce a escala local las debilidades observadas a nivel nacional e internacional.
evidenciando la necesidad de analizar con mayor profundidad la eficacia del estudio de impacto ambiental en la protección de los recursos hidrobiológicos en Chancay durante el año 2026. Ante esta realidad se planteó como problema de investigación de qué manera la eficacia de la certificación ambiental del estudio de impacto ambiental influye en la conservación de los recursos hidrobiológicos Chancay 2026, al mismo, ¿no?, que se arriba partiendo de los siguientes problemas específicos. A. Es importante la certificación ambiental del estudio de impacto ambiental en los proyectos desarrollados en Chancay 2026. B. Los mecanismos de fiscalización y supervisión ejecutados por las autoridades competentes en el cumplimiento de los compromisos plasmados en el estudio de impacto ambiental son eficaces. C. Los recursos hidrobiológicos en el distrito de Chancay son importantes. Y D. Vendría a ser en lo que es en la legislación extranjera, la certificación ambiental del estudio de impacto ambiental en la conservación de los recursos hidrobiológicos son eficaces. Eso vendría a ser magíster. Ok, colega, un par de ajustes para que su trabajo quede ya zanjado. El título, por favor. Eficacia de la certificación ambiental del estudio de impacto ambiental. Ya. ¿Certificación ambiental o el estudio de impacto ambiental? ¿Cuál de los dos se va a evaluar? El estudio de impacto, la certificación ambiental. O sea, ya, Chancay ya tiene una certificación ambiental. Ujú. Ya tiene. Sí, sí me dijiste. Ya. Entonces le quitaríamos las palabras del estudio de impacto ambiental. Ya. Entonces, lo que ustedes quisieran hacer, quiero entender esto bien, ¿no? Lo que ustedes quieren hacer es un monitoreo respecto a que si esta certificación ambiental se cumple o no. ¿Eso es Sí, así? ujú, así es, magíster. Perfecto. Entonces sí se entiende bien, ¿no? Van a estudiar la eficacia de esa certificación respecto a la conservación de los recursos hidrobiológicos. Es en un determinado sector, muy específico. Bien, vayamos a las preguntas entonces. Listo. ¿Cuál sería la pregunta general? ¿De qué manera la eficacia de la certificación ambiental? Ya otra vez le quitaríamos la parte del estudio de impacto ambiental, ¿no? Influye en la conservación de recursos biológicos. ¿De qué manera? Ya, yo creo que sí se puede responder, sí sería una respuesta literal. Luego, es importante la certificación ambiental del estudio. Ya. Bueno, esa pregunta por lo pronto no va porque las preguntas de investigación, como se les dijo en clase, tienen que responder a una causa, ¿no? Y si solo se contestan con sí o no, ya no es un estudio, ¿no? Y ahí la pregunta ¿es importante? Es obvio que es importante, entonces la respuesta es sí. No hay un estudio ahí. Los mecanismos de fiscalización y supervisión ejecutados por las autoridades competentes en el cumplimiento de los compromisos plasmados en el estudio de impacto ambiental son eficaces. ¿Cómo responderían a esa pregunta? ¿Qué evaluarían? Evaluaría usted.
tal caso, se tendría que reformular esta pregunta, magíster. No, no. Yo le estoy preguntando a usted cómo pretende evaluar esto. ¿Qué había pensado? ¿Colega me escuchó? Sí, magíster. Ujú. Sí la escuché. A ver, esta pregunta, todo con su- Mire, para no hacerla larga, ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere evaluar, ¿verdad? O sea, tenemos un lugar donde tenemos una certificación ambiental. Esa certificación ambiental tiene ciertos parámetros que se tienen que cumplir sí o sí, porque si no se pierde la certificación, ¿verdad? Sí, así. Listo. Entonces, si usted quiere evaluar si esos parámetros realmente se están cumpliendo, las preguntas específicas tienen que ir en función a eso, porque ya está delimitado que su pregunta general es si es eficaz o no esa certificación. O sea, si realmente teniendo la certificación se cumple con los parámetros que indica la certificación. Eso está en su pregunta general. Yo le sugiero que le dé una vueltita más, ¿no? Respecto a las preguntas específicas, porque solamente es un desglose, ¿sí? De la pregunta general solamente se hace un desglose en 2 o 3 preguntas específicas. No más, ¿no? Pero siempre tenga en cuenta que esas preguntas no se deben responder solamente con un simple sí o con un simple no. Y en el caso suyo, todas las preguntas que ha planteado se responden así. Dice, ¿no? ¿Son eficaces? Genial. Sí, pero ya no hay más estudio. ¿Los recursos hidrobiológicos son importantes? Sí. ¿Y en la legislación extranjera la certificación ambiental, no la conservación, son eficaces? No lo sé, ¿no? Pero ¿por qué la legislación extranjera? Eso no tiene nada que ver. Si ya hay una certificación para un determinado sector, que es el que usted quiere estudiar, ¿no? Hay que evaluar la parte de los recursos hidrobiológicos, cómo están esos recursos hidrobiológicos, ¿no? Si se cumple con los estándares que la certificación establece, ¿no? Entonces, en función de eso serían sus preguntas. Ya, magíster. Voy a replantear lo que son Dele una los... vueltita, ¿sí? Dele una vuelta a eso, por favor. Ya, magíster. Gracias, magíster. Muchas gracias. Gracias. Mm. Colega Karen Mendoza, Magíster, ¿cómo está? Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. adelante. Ya en la anterior clase había propuesto, habíamos corregido un poco el título. Mi trabajo titula Impacto ambiental de la actividad turística en el área de conservación regional Choquequirao en la región Cusco. Em, Había indicado, bueno, que no, este trabajo tiene como propósito analizar cómo la actividad turística puede generar impactos en el ambiente dentro del área de conservación regional Choquequirao, considerando que el turismo es una actividad importante para el desarrollo económico, ¿no? Y también, ¿no? Y que si no se gestiona de manera adecuada esta actividad,
puede generar, ¿no? efectos negativos, ¿no? dentro, referido al ambiente. En el planteamiento del problema, habíamos ya explicado, ¿no? Hemos también utilizado el mecanismo de embudo de lo general a lo específico. Hemos puesto, bueno, en términos ya generales, que a nivel mundial, bueno, la actividad turística ha crecido considerablemente generando beneficios económicos y oportunidades laborales, pero al mismo tiempo ha generado preocupaciones relacionadas con la conservación ambiental, sobre todo en áreas naturales que presentan ecosistemas frágiles. En el Perú, el turismo ha aumentado en áreas naturales. En el Cusco, en la región Cusco, el turismo es una de las actividades principales económicas y por ende el interés turístico dentro del área de conservación regional Choquequirao también ha aumentado debido también al valor natural y paisajístico, ¿no? que se viene desarrollando en esta área. Pero debemos considerar que el aumento del flujo turístico también puede generar impactos ambientales como la compactación de suelos por el tránsito, ¿no? continuo de los visitantes, la perturbación de la flora y fauna, entre otros factores, ¿no? que estamos considerando. Por ello, surge, ¿no? la necesidad de evaluar los impactos ambientales generados por la actividad turística en el área de conservación regional Choquequirao. Eso a manera de resumen, ¿no? referido al planteamiento del problema. En el problema general, o en la formulación del problema, hemos considerado cuáles son los impactos ambientales generados por la actividad turística en el área de conservación regional Choquequirao, en la región Cusco. En los problemas específicos, hemos considerado cuáles son las principales actividades turísticas que se desarrollan en bueno, lo voy a resumir, ya no voy a decir área de conservación, en el ACR Choquequirao, qué tipos de impactos ambientales se generan como consecuencia de la actividad turística, qué medidas de gestión ambiental podrían contribuir a reducir los impactos ambientales. Eso habíamos considerado, Magíster, y dentro de las variables de estudio hemos considerado la variable independiente a la actividad turística y a la variable dependiente el impacto ambiental. Eso sería manera de resumir, Magíster. Bueno, le había enviado hasta el planteamiento del problema el trabajo, ¿no? La semana pasada. Ajá, sí, correcto. Mire, nosotros ya habíamos arreglado esta parte del título y también del planteamiento, y habíamos zanjado que la parte de la actividad turística era la que usted se iba a buscar. Sí, No tengo problema con la parte de la pregunta general, si usted la muestra, es una buena pregunta. ¿Cuáles son los impactos ambientales generados por la actividad turística? Perfecto. Pero eso hay que desdoblarlo. Y la ya. primera pregunta sí es un desdoble, ¿no? ¿Cuáles son las principales actividades turísticas? Perfecto. ¿No? Podría ser la segunda pregunta, ¿cuáles han sido las variaciones, tal vez, ¿no? En lo ¿Cuáles? que es flora, fauna, suelo, etcétera. ¿Cuáles han sido las variaciones? Flora y fauna, ¿no? En temas de flora y fauna, esto lo voy a Claro, corregir. o sea, en función de lo que usted quiere evaluar, ¿no? Sí, Porque por específicamente. impacto ambiental, usted sabe, el impacto ambiental tiene muchas dimensiones. Ujú. Entonces, ¿qué dimensiones son las que usted quiere evaluar? Iría en esa pregunta, ¿no? No sé si como impacto ambiental va a ir referida a la flora o la fauna o la conservación arquitectónica o no sé, solo en función a las dimensiones que le es posible a usted estudiar. Sí, sí, tiene usted razón, porque si no vamos a abarcar harto y no vamos a poder. Claro, no hay metodologías para evaluar ese impacto ambiental, pero de todas maneras tendría que segmentarlo, ¿no? Si van a ser uno o dos indicadores, está perfecto, ¿sí? Nadie le va a refutar eso, ¿sí? Porque lo otro de repente no lo puede estudiar, entonces no es necesario, ¿de acuerdo? Claro, Ponga claro. ahí las dimensiones con las que usted se sienta cómoda y lo que realmente va a poder evaluar. Si usted es licenciado en turismo, Ujú. ¿verdad? Sí, A mí me parece que la parte de conservación arquitectónica del área de conservación de Choquequirao, por ejemplo, es interesante evaluar,
¿no? Porque tal vez el paso de las personas, perdón, la parte de la actividad turística ha hecho que esto se degrade, ¿no? Y entiendo que hay áreas, por ejemplo, ya restringidas, porque mm, tanto paso de turista ha hecho que, bueno, se degrade ciertas áreas. De repente por ahí iría la evaluación, ¿no? Y ese sería el impacto. Ujú. Sí, entiendo. Y ya las otras preguntas, no, porque son redundantes. Al menos la cuarta pregunta, usted no está yendo a la parte Ujú. de generar una alternativa. No va por ahí. Claro. Entonces, la 3 tendríamos que especificar, ¿no? En realidad Claro. tendríamos que especificar. La tercera pregunta igual es la misma pregunta general. Es lo Sí. mismo. Así que ya. Solamente ajuste la pregunta 2 y yo creo que con eso ya quedaría su trabajo. Sí. Ya podríamos seguir avanzando. Ya. Ya, Ujú. Magíster. Y para el día Listo. de mañana, Magíster, para enviar el trabajo, con estos ajustes le enviamos, ¿verdad? Ese es el trabajo para enviar. Claro, claro, colega. O sea, si ya lo puede ajustar, mire, esta pregunta lo puede trabajar yo creo que en 1 hora, ¿no? Entre que Ujú, pensar, reformular y todo. Ya con eso ya me envía. ujú. Ya. Ujú. Ya, Magíster, muchas gracias. Con mucho gusto. Colegas, se ha vencido el tiempo de la asesoría y un grupo que también me está esperando, por favor, a estas horas de la noche. Los tengo que dejar. Sin embargo, he anotado acá los colegas que aún faltan participar. Está la colega Zoraida, el colega Miguel, la colega Claudia, el colega Edgar, el colega Michael, Mimi. Los tengo anotados porque han levantado la mano a tiempo, ¿no? Durante la sesión. Por favor, en la clase teórica del día viernes, que nos toca la próxima semana, no nos toca viernes, colega. Nos toca con ustedes el día martes. ¿Se acuerdan? Porque el viernes es feriado, es 1 de mayo. Por lo tanto, respetando el feriado, nuestras clases se adelantan para el día martes. Entonces vamos a tener el tiempo de hacer una parte, la clase teórica, y continuar, por favor, con la parte de asesoría. ¿De acuerdo? Sí. Todas las clases están grabadas en Clementina. Ustedes vuelven a ingresar al Zoom que se ha generado, les va a lanzar a una página donde se encuentra el espacio de grabación. Están todas las grabaciones, colegas, todas. El sábado siguiente sí tenemos clase, colegas, ¿sí? Solamente la clase del viernes se está moviendo para el martes por ser feriado. Entonces no nos vemos el día viernes, nos vemos el martes, ¿sí? A las 9 de la noche. Como está estipulado en nuestra clase de los viernes, solamente que en vez de viernes hacemos el martes y el sábado con normalidad. Eh, doctora, una consulta. El tema de la asesoría, para presentar en asesoría que salió en mi observación, ¿eso está en mismo ¿No? Clementina? Eh, en Clementina les puse, me parece, a varios poderlo presentar en asesoría para que podamos conversar y hacer los ajustes. Porque si solo les escribo, muchas veces no nos entendemos. Entonces yo prefiero varias veces ponerles una observación sencilla en Clementina, pero que ustedes presenten de todas maneras, tanto en clase como en asesoría, para poder avanzar. Si no, no nos entendemos. Ya, eso quiere decir que en la próxima asesoría que usted va a dar tengo que presentar todo, sustentar mi trabajo. Es así, colega. Ok, Es así. doctora, gracias. ¿No? La próxima lo presento. Por Doctora, favor. Van a disculpe, tener una la oportunidad consulta. de presentar, colega, por favor, tanto el martes 28, que vamos a tener la clase, porque voy a hacer la clase teórica cortita, y también el sábado 2 de mayo. Va a haber esas dos oportunidades para terminar con sus presentaciones y avanzar. Son pocos los colegas que han expuesto, ¿sí? Va a haber esas oportunidades. Magíster, disculpe, pero igual mañana tenemos que presentar Sí, por Clementina, ¿no? la tarea se presenta sí o sí. Eso es Oh, indiscutible. wow, ya, ya. Presenten su avance. De todas maneras, presenten su avance. Si hay Perfecto. algo que ajustar, durante la semana lo ajustamos y vuelven a presentar la semana 4, colegas. Tranquilos. Todo es una suma, todo es sumativo, por favor. Nadie va a desaprobar en clase 4, no se preocupen. Docente, una pregunta. Le mañana entonces sería lo que dice sesión 3 y los criterios a entregar y eso, ¿no? Para el día de mañana, que es
las Ajá, preguntas, el planteamiento de problemas, justificación y el título también, ¿no? es así, colega. Es así. Ya, Ujú. gracias. Por favor, su trabajo es hasta las preguntas de investigación. Hasta ahí es el trabajo. Sí, colega Miguel Ángel, entiendo que el tiempo es muy corto, lo entiendo perfectamente, ¿sí? Por eso es que también mis clases teóricas voy a tener que ajustar un tiempo para que ustedes puedan continuar con la presentación de sus trabajos y todos alcancen a avanzar, porque si no nos quedamos rezagados. Vamos a dar ese tiempo, colega. No hay problema. Nos vemos el martes, colegas. Martes, por favor, no viernes. Gracias. Ya, Martes, doctora. solo por esta semana. ¿Sí? Ya, Muchas doctora. gracias. Gracias, hasta el Muchas gracias, martes. Gracias, doctora. magíster, hasta luego. Gracias, maestra. Gracias. Tenga buen domingo. Magister.